tener de lo que vamos a ir encontrando en estos sistemas de absorción, que en alguna medida vimos algunas características generales en el endotelio intestinal, que una cosa similar, sin embargo, por supuesto, con otro metabolismo, va a ocurrir a nivel de las nefronas para la absorción de nutrientes y de lo más importante que tenemos también allí en las nefronas es la reabsorción del agua, porque en los riñones nosotros reabsorbemos un 99.99% del agua que se filtra hacia los riñones, que si no fuera por esta reabsorción, estaríamos orinando 3 litros de agua en un minuto. Pero entonces eso, por supuesto, es imposible. Nos quedaríamos sin fluidos en el organismo. Entonces, estamos claros que es muy importante entender este proceso de reabsorción de agua en los riñones. Entonces, vamos a ver algunas de las características de las membranas que van a permitir esto y, por supuesto, la reabsorción de todos los elementos que habíamos platicado que en el riñón vamos a tener una ultrafiltración en donde todos nuestros nutrientes, todos aminoácidos, carbohidratos, todo eso está pasando a la cápsula de Bowman. Vamos a ver con detalle todas esas estructuras más adelantito. Pero entonces esas, si no fuera por la reabsorción que ocurre en el túbulo contorneado proximal, todo eso también lo perderíamos. Pero entonces vamos a ver estas características de membrana que vamos a tener que encontrar en estas estructuras. Bien. Ok, pues andábamos por aquí viendo esta, esta ultraestructura que debe de tener la, el, el reacomodo de los elementos esenciales de la membrana, que son estos fosfolípidos, que si se recuerdan, habíamos dicho que había pues tres tipos de lípidos. Los fosfoglicéridos que van a tener como esqueleto la glicerina, y a esa glicerina se va a unir un grupo fosfórico y esto es lo que nos da los fosfolípidos. Los esfingolípidos que no tengo esquema acá, pero lo vamos a revisar cuando estemos viendo el sistema nervioso, en donde en lugar de esta glicerina va a tener una esfingosina. Y a esa esfingosina se van a unir aminoácidos y otras estructuras que le van a dar esa característica anfipática a los esfingolípidos. Y luego los esteroles, que en el caso que nos interesa a nosotros, el principal esterol es el glicerol. Ya hemos platicado de algunas características importantes eh, de este colesterol en las estructuras animales. Pues entonces, dijimos que
Las membranas, además de de estas fuerzas de Van der Waals que le permiten estabilidad por la atracción que van a tener los cuerpos no polares, va a haber una estabilidad adicional dada por uniones particularmente de iones calcio que se van a unir a la parte polar donde están los fósforos para darle estabilidad a esta membrana. El, ¿Cómo les digo? La importancia que tengan estos ácidos grasos no es únicamente estructural, porque hay algunas proteínas, particularmente algunas enzimas, que van a ser activadas por ácidos grasos específicos. Por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes conocen a más de alguien que tiene problemas con la leche, ¿sí? Que dicen que tienen resistencia a, a la galactosa. Pues entonces, la, la fosfatidilcerina, que es uno de los ácidos grasos que están aquí incorporados en la membrana, es indispensable para activar a la galactasa. Entonces, algunas personas, no siempre es así, porque hay personas que carecen completamente de la lactosa, entonces, pero en algunos de los casos es por falta de este ácido graso para activar la galactosidasa. Pues entonces, tenemos esta estructura general de membrana en donde tenemos aquí el colesterol que estábamos platicando, que es uno de, en las células animales es el esterol primordial. Y allá habíamos platicado sobre la importancia que tienen los dobles enlaces en las cadenas de los lípidos, porque la saturación de estos dobles enlaces le va a dar rigidez a la membrana. Entonces, esta rigidez va a tener connotaciones biológicas importantes. Entonces, por ejemplo, estos son los esteroles que en los vegetales también van a estar. Hay esteroles vegetales que también van a estar incrustados aquí así en la membrana, así como está acá en las células animales. La función de este colesterol en los animales y en los vegetales es darle fluidez a la membrana. De hecho, el colesterol en particular en las células animales no solo le brinda flexibilidad a la membrana, fluidez a la membrana, sino en el momento que se extrae este colesterol, tal y como vamos a ver cuando estemos viendo en detalle la capacitación de los espermatozoos, que la capacitación de los espermatozoos consiste en la extracción del colesterol en, en el acrosoma del espermatozoo, que si no se extrae ese colesterol, las proteínas que están allí en el acrosoma no se exponen al exterior. Entonces son incapaces de identificar al ovocito, al óvulo. Pues entonces, en este caso, el colesterol también está cumpliendo una función estructural de tal suerte que en el momento
que se extrae ese colesterol, se mueven las proteínas hacia el exterior de la membrana y entonces estos espermatozoides ya están capacitados para poder identificar al óvulo. Vamos a ver ese proceso con todo detalle cuando estemos viendo el proceso de fecundación. Pero entonces, aquí tenemos unos ejemplos de esteroles. Aquí tenemos el colesterol. Ahí, más adelantito, sí nos vamos a meter a platicar sobre las diferencias de los distintos tipos de colesteroles, pero saco esto a colación para que veamos que estos son algunas de los esteroles vegetales que también están incrustados en las membranas celulares. Estos son otros esteroles vegetales que estoy seguro los van a tratar en su fisiología vegetal, porque pues sí tienen una función importante dentro de la estructura de la membrana de los vegetales y en particular para poder permitir permeabilidades selectivas en las células vegetales. Pues bien, entonces, pues esos son los esteroles que efectivamente tienen una importancia fundamental para el, la permeabilidad en las membranas. Y este ejemplo es el que habíamos visto en la fisio 1 cuando estábamos tratando esta cuestión de los dobles enlaces, en donde aquí estamos viendo cómo animales que presentan mayor cantidad de dobles enlaces, esas membranas son mucho más fluidas. ¿Y qué importancia tiene esto de la fluidez de la membrana? Una de las más importantes, sí, no sé si se recuerdan el clásico ejemplo que tenemos todos los días en nuestra cocina, que puede ser la margarina. Habíamos dicho que esta margarina está hecha de aceites y de aceites insaturados y pueden ser de palma, de girasol, de la clásica de algodón, que era la margarina clásica de hace 25, 30 años, era solo de aceite de algodón, en donde para hacer esa margarina, ese aceite que a temperatura ambiente está fluido, si se hidrogena, que ese es el proceso industrial para hacer la margarina, hidrogenar ese aceite para que en esta temperatura ambiente pues pierda fluidez y entonces tenemos la margarina, aparte de todos los saborizantes y colorantes y demás cosas que le agregan a la margarina, ¿verdad? Pero entonces vemos que mientras más hidrogenados estén estos ácidos grasos, esa membrana va a ser más rígida. Y por supuesto, lo contrario, mientras menos hidrogenado esté, mientras más dobles enlaces haya. Entonces, mientras más dobles enlaces haya, esa membrana va a ser más fluida. Por lo tanto, organismos que tengan más dobles enlaces, esa membrana va a, pues lo voy a poner así, a solidificarse a temperaturas mucho más bajas. Por lo tanto, son animales que pueden vivir a temperaturas más bajas. Entonces, aquí tenemos estos animales en donde tienen un 85% de insaturación, pues son animales que pueden llegar a temperaturas muchísimo más bajas. En cambio, animales que tienen, por supuesto, hay excepciones porque hay otro tipo de protectores criostáticos que se les llama.
Pues entonces, pero en términos generales, animales con muchos enlaces, muchos dobles enlaces, pueden vivir a temperaturas más bajas. Entonces, los que tengan menos dobles enlaces, entonces su problema va a ser que si empiezan a irse a temperaturas muy bajas, y esto particularmente en el sistema nervioso, pues entonces van a empezar a haber problemas de, y eso se evidencia en problemas de coordinación y demás. Y por supuesto, al revés, animales que tienen una gran cantidad de dobles enlaces, sí se van a temperaturas altas. Y digo, hay animales que no pueden soportar temperaturas arriba de 30 grados, por supuesto. Esos animales empiezan a, a palidear, pues, ¿verdad? O sea, yo no sé si algunos de ustedes tienen peceras. Bueno, no solo las peceras, sino que con sus pececitos, ¿verdad? Entonces, si se ponen a jugar ustedes allí con con el calentador del agua, pues súbanle la temperatura y van a ver cómo empiezan a palidear los peces. Cuando van llegando ya a una temperatura de 30 grados, los clásicos dorados y esas cosas, no, ya su sistema nervioso no tiene la capacidad de resistir. Y pues prueben ustedes echándole hielo a su pecera o subiéndole la temperatura y entonces veremos este, una relación directa con los dobles enlaces que puede haber con su capacidad de seguir funcionando adecuadamente para sus procesos de polarización y despolarización. Esto es sinónimo de transporte de compuestos a través de la membrana. Disculpe, Dígame usted. ¿podría explicar de nuevo por qué es que afecta directamente al sistema nervioso? Por favor. Sí, porque nosotros podemos, entre comillas, calentar el músculo, ¿sí? Entonces, si nosotros voluntariamente me pongo a hacer ejercicio y de hecho nosotros tenemos nuestra reacción inmediata al frío, por ejemplo, va a ser ponernos a temblar. ¿Y qué es ese ponernos a temblar? Eso es estar contrayendo el músculo, descontrayéndolo, contrayendo el músculo, descontrayéndolo. Y pues nuestro sistema de utilización de energía es tan deficiente que en lugar de aprovechar todo el 100% del ATP en la contracción muscular, se pierde muchísimo en generación de temperatura. Es como los motores, los motores de los carros, de las motos, son tan ineficientes que se pierde una tremenda cantidad de energía en calor. Por eso es que se calientan los motores. Pues entonces con nuestro músculo nosotros siempre nos empieza a bajar la temperatura a nivel muscular, empezamos a temblar y empezamos a subir así la temperatura y podemos solucionar el problema muscular. Pero ¿cómo nos calentamos el cerebro? ¿Cómo nos calentamos la médula espinal? Entonces, son los sistemas, los primeros sistemas que van a padecer estas estas incapacidades de los cambios de temperatura. Si bien estamos claros que el, estas capacidades de cambios de temperatura varía enormemente en toda la escala zoológica. Entonces, hay peces, por ejemplo, el atún, ese puede estar a temperaturas inferiores a los 0 grados y superiores, porque además el atún en particular tiene un sistema de regulación de temperatura, puede estar en aguas a 40 grados centígrados. En cambio, sus pececitos dorados, que son
primos hermanos, si es que no hermanos de las carpas, esos, si les bajamos la temperatura, esos tienen capacidades muy bajas de resistencia a los cambios de temperatura. Y el primero que se va a ver afectado es el sistema nervioso por la incapacidad que tenemos de cambiar la temperatura en nuestro sistema nervioso. Sí, fíjense, nosotros mismos, nosotros somos, pero inútiles si nos comparamos con los reptiles, por ejemplo, que pueden estar, por supuesto, a la temperatura ambiente, pero entendemos que también tienen su regulación de la temperatura porque se salen a solear. Y si se están asoleando mucho, empiezan a jadear para no calentarse. Pero ellos pueden tener rangos de 15, 20 grados de temperatura y están tranquilos. Si nosotros estamos a 37 grados y nos sube 5 grados, nosotros a 42 grados ya estamos delirando, ya estamos literalmente hablando babosadas. Y si se nos baja la temperatura, o sea, el extremo del funcionamiento del cerebro normal va a ser de 35, algunos casos de 34 grados. Pero fíjense que cuando nosotros nos tomamos la temperatura, no, esa no es la temperatura general del cuerpo, porque nos, es evidente que nosotros podemos tener las manos mucho más frías de lo que tenemos de nuestro generador de la temperatura, que es la porción torácica. Entonces, por eso platicábamos la vez pasada, que en dónde nos ponían desde chiquitos el termómetro para tomarnos la temperatura, lo más próximo posible a la cavidad torácica, ¿sí? Nos los meten en la lengua, abajo de la axila y por Detroit, ¿verdad? Menos mal no eran termómetros de laboratorio, porque entonces hubieran dicho, ay, más cerca, mejor todavía. Pero entonces, lo primero que va a empezar a fallar es el cerebro por la dificultad que tenemos de la regulación de la temperatura en el cerebro. En nuestro caso, porque hay animales que sí tienen esa capacidad de regulación de la temperatura, que vamos a tener un capítulo especial sobre regulación de la temperatura, por ejemplo, en animales que viven en ambientes menores de 0 grados centígrados y animales tan comunes y corrientes como puede ser el venado, que el venado puede caminar tranquilo en tierras nevadas. Sí, él se va caminando por la nieve tranquilísimo. Probemos nosotros caminar por la nieve un día. Venimos con las patas tiesas, pues, sí, porque no tenemos nosotros esos sistemas de regulación de temperatura que los vamos a ver con detalle más adelantito. Bien, le vamos a poner especial atención a las proteínas, porque si bien el proceso de difusión también puede tener algún grado de regulación, pero todos nuestros sistemas están regulados por las proteínas de membrana. Entonces, tenemos distintos tipos de proteínas en las membranas, desde las estructurales propiamente dicho, que son las que le van a dar la resistencia a la membrana, y otras que ya tienen funciones específicas, como habíamos comentado, por ejemplo, las glucoproteínas, función fundamental de eh, identificarse con las células contiguas para funciones tan importantes como su división celular. Pues entonces, ya metiéndonos a estas proteínas que van a
funcionar como transportadores, que es lo que ahorita nos interesa, vamos a decir que estas proteínas van a tener distintos elementos estructurales. Entonces, a cada uno de estos elementos estructurales les vamos a llamar dominios. Entonces, bueno, por supuesto, no nos interesa incursionar en esta biología molecular directamente de las partes incluso de los dominios, pero sí entender que hay distintos sectores, o sea, estos dominios que van a tener funciones distintas dentro de la misma proteína. Pero entonces aquí tenemos el grupo amino terminal, aquí está representado por estos tubitos, por estos cilindros, toda una cadena que está aquí, ¿sí? Todo esto aquí es una tremenda cadena, un enrollamiento que está representado en este esquema para hacerlo más sencillo. Pero entonces entendemos la complejidad que puede representar un transportador, un poro, porque esto también puede formar poros. Ahorita vamos a ver de los distintos tipos de sistemas de transporte. Pues entonces, estamos claros que un transportador está constituido de dominios. Y esto es importante porque vamos a ver que, por ejemplo, el activador de un transportador va a entrar, por ejemplo, al dominio 2 y lo que va a actuar al interior de la célula va a ser el dominio 4, pero al fin es toda una sola proteína, pero los sitios de acción van a estar en dominios distintos. Entonces, esto es la imagen clásica que encontramos en todos en nuestros libros de bioquímica de lo que son estas proteínas transportadoras, ¿sí? O sea, aquí vamos a tener un canal que aquí está muy simplificado también, nada más como un agujero aquí, ¿verdad? Pero entonces vemos que aquí tenemos todos estos dominios que dependiendo, fíjense, aquí voy a agarrar este cilindrito que está hacia adentro, este cilindrito que está hacia adentro, o sea, sería a lo mejor este cilindrito, este cilindrito, este cilindrito, que cuando yo cierro esto, en este cilindrito fue el que quedó viendo hacia el canal interno, o sea, hacia aquí. ¿Sí? Entonces, la estructura secundaria, o sea, la secuencia de aminoácidos que haya en este cilindrito en particular, es lo que va a hacer que este transportador tenga la capacidad de transportar X o Y compuesto. Y esto lo vamos a ver especialmente en las acuoporinas, que ya hemos platicado de estas acuoporinas, que son las proteínas, los canales de proteína que permiten el transporte del agua. Y se recuerdan que formaba acá una especie de relojito de arena, una cinturita, las acuoporinas, que estos aminoácidos específicos que están en los dominios respectivos que dan hacia los canales son los que permiten el paso del agua. Bien, entonces, también a estos dominios van a estar asociados otros tipos de proteínas. Entonces, estas proteínas van a ser cotransportadores
O, por ejemplo, esto que en este esquema está aquí con la beta, con este amarillo, este va a ser el receptor, por ejemplo, de una hormona, va a activar este transportador que cuando entra el sodio, por ejemplo, entonces se va a activar este lambda, que este moradito que tenemos aquí, y entonces este va a convertir el ATP en AMP cíclico, que ese ya va a funcionar como un transportador secundario. Pues entonces, estas es el esquema general que vamos a manejar con el diseño de los transportadores, a menos que en algunas cuestiones específicas nos vayamos a meter para ver las estructuras secundarias y terciarias que puedan tener estos transportadores. Bien, pues entonces vamos a encontrar dentro de estas proteínas que ya estamos viendo, vamos a ver que tenemos estos que van a constituir un poro, pero este poro, dependiendo de los aminoácidos que estén allí en los dominios hacia el interior de este poro, pues entonces va a cambiar el tipo de compuestos que pueden pasar. Y entonces esto que tenemos acá enfrente, esto sería un típico canal iónico que va a permitir, por ejemplo, este podría permitir el paso de sodio, pero no va a permitir el paso de magnesio, porque el magnesio ya tiene dos cargas positivas y entonces ese magnesio no pasa. Entonces, este podría pasar el sodio, podría pasar el potasio, en donde vamos a tener acá los aminoácidos específicos para que eso pueda suceder. Perdón. Pues entonces, vamos a tener proteínas de este tipo que son canales iónicos. Vamos a tener otro tipo de proteína que va a transportar compuestos mediante la modificación de su forma, en donde el compuesto que va a ser transportado entra a un sitio activo, entra en contacto con un sitio activo de esta proteína, cambia su forma y va a transportar ese compuesto que lo activó, ¿sí? Entonces, este es un transportador de compuestos mediante la reconformación de su estructura. Ay, Dios. Vamos a tener otro tipo de transportadores que funcionan mediante ligandos. Este, este transportador, fíjense que no va a transportar el compuesto, sino que va a transportar el mensaje. Entonces, muchas hormonas funcionan así. Algunas sí atraviesan la membrana, que vamos a verlo, especialmente cuando estemos trabajando la cuestión de la reproducción. Hay algunas hormonas que sí atraviesan la membrana, pero hay otras que van a funcionar como ligando. Entonces, van a entrar en contacto con esta proteína y esta proteína al interior de la célula va a tener alguna actividad. Entonces, vemos que aquí le vamos a seguir llamando transportadores porque está transportando un mensaje, aunque no está transportando el compuesto.
Vamos a tener los sistemas enzimáticos, por ejemplo, en donde estas proteínas, su acción enzimática va a estar en la parte de la luz, hacia donde esté la parte activa de estas proteínas para digerir X o Y compuesto. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de la lactasa. Esta proteína podría ser la lactasa, esta es la lactosa, entra en contacto con esta proteína y se digiere entonces ese disacárido para convertirlo ya en su glucosa y su galactasa. Bien, vamos a tener, y más adelantito, espero nos dé tiempo hoy, las proteínas conectoras que se les llama, en donde estas proteínas conectoras van a anclarse al citoesqueleto y van a tener filamentos hacia adentro y hacia afuera, porque pues estas pueden unirse a otras células, pueden unirse a una matriz extracelular por el lado externo y por el lado interno van a estar unidas al citoesqueleto. Generalmente este citoesqueleto puede ser en las células animales, va a ser colágeno o tubulina. Por otro lado, vamos a tener otro tipo de proteínas que tradicionalmente se les llaman los marcadores de identidad celular, ¿sí? Esto es en inglés, esta es esa de histocompatibilidad, ¿sí? Pues entonces estas células van a identificar si la célula contigua es una célula que corresponde y si no puede activarse la, la muerte celular automática. Bien, de estas uniones que les decía, de estas células conectoras, pues existen distintos tipos de uniones celulares. De las más importantes que nos puede interesar a nosotros son los desmosomas, las uniones adhesivas, las uniones oclusivas y las selectinas. Entonces, veamos esto. Como dicen los caníbales, vamos por partes. Vamos a tener que los desmosomas, esto de aquí es una membrana celular, esto aquí es otra membrana celular. Entonces, vamos a tener las proteínas de transmembrana, que son las desmogleínas, son estas que están aquí. Estas son las desmogleínas, que están unidas a las desmoplaquinas, esto que está acá, y están unidas en este caso, por ejemplo, va a ser la queratina, que esto es parte del esqueleto celular. Entonces, vemos aquí cómo es la estructura de un desmosoma, en donde se están uniendo estas dos células para formar los tejidos. Por eso es que si tengo un hígado, pues necesito un cuchillo para poder separar todas esas células porque están unidas. Y entonces, esta unión va a ser por desmosomas, en donde estas proteínas que se traslapan acá son las desmogleínas y estas desmogleínas están unidas a las desmoplaquinas
y esto estaría unido al citoesqueleto que sea. En este caso, el ejemplo que está aquí es con queratina, pero puede ser cualquier tipo de molécula fibrosa. Las uniones adhesivas si vemos, es muy parecida a los desmosomas que tenemos aquí. Ya ven que hay una prolongación aquí de proteínas que están unidas a un remache, ¿verdad? Esto sería como un remache, esta desmoplaquina. Pues aquí vamos a tener esos remaches acá, que serían las caderinas, y aquí la diferencia va a ser que en estas proteínas de unión que tenemos, se va a requerir un elemento específico. Generalmente va a ser el calcio. Y entonces, ya ven lo importante que es el calcio desde para mantener la estructura de la membrana celular. Y aquí es fundamental para que se mantengan unidas estas proteínas de unión, que estas serían el equivalente a estas desmogleínas. Lo único es que esto aquí requiere del calcio. Entonces, entendemos por qué. ¿Qué pasa si no tenemos el elemento de la vitamina C para fijar el calcio? Pues entonces estas células empiezan a separarse, entonces empezamos a tener los sangrados. Esto que les hablaba del escorbuto, o sea, de lo que es súper evidente, es ese sangrado en las encías y de hecho escupir los dientes y las muelas y todo, ¿verdad? Pero un diagnóstico claro para el escorbuto también son las petequias, o sea, pequeños derrames que pueden, porque pues las células de los capilares, al igual que hablábamos de las células de las encías, las células de los capilares están unidos también por estas uniones adhesivas. Entonces, un pellizco, un pequeño golpe, pues entonces se empiezan a separar las células del capilar y entonces hay pequeñas hemorragias que son a los que se les llama estas petequias. Incluso pueden formarse moretones enormes, pues, ¿verdad? A consecuencia de la separación de las células constitutivas de los capilares. Pues entonces estas son las uniones adhesivas que requieren el calcio es el principal elemento. Bien, entonces, las uniones oclusivas, les pongo ahí entre paréntesis las uniones estrechas, porque he visto en alguna bibliografía que le llaman como uniones estrechas. Lo importante de este tipo de uniones es que van a evitar el paso entre las células. O sea, a través de las células podrá pasar lo que quieran, pero entre dos células, estas uniones oclusivas, y ya ven que son varios sistemas de unión que forman una cuestión reticular aquí para asegurarse que sea un sello efectivo. Esto lo tenemos, por ejemplo, en nuestras células intestinales para que los compuestos forzosamente tengan que pasar por el interior de la célula y no vayan a pasar entre dos células.
Cuestiones importantes, por ejemplo, es que los electrolitos no puedan pasar libremente entre las células, sino que estos tengan que ser regulados por el metabolismo celular. Bien, entonces las proteínas que vamos a encontrar aquí de unión es a las que se les llaman las claudinas o las ocludinas. Son las proteínas que provocan estas uniones oclusivas. Las uniones comunicantes. Estas van a ser uniones celulares que permiten, quedan abiertos canales de comunicación entre célula y célula. Y entonces esto permite el paso de electrolitos, por ejemplo, sodio, potasio, calcio, que recordarán cuando veíamos la contracción de las células cardíacas, el hecho de que estén comunicadas las células cardíacas una con otra hace que todas puedan contraerse simultáneamente. Entonces, este tipo de conexión que hay entre célula y célula mediante estas uniones comunicantes es lo que permite que el corazón, que haya sincronía en las células cardíacas para que se contraigan todas simultáneamente. Entonces, aquí tenemos estas células comunicantes que es lo que tradicionalmente se les llaman los gap junctions, que son las uniones estas, y ahí lo pongo aquí porque pues también es un tipo de unión, aunque a nosotros en lo particular no nos interesa, que son los plasmodesmos. Que estos plasmodesmos, estos en fisiología vegetal los tendrán que ver con todo detalle, son agujeros que hay en la pared de las células vegetales y prolongaciones citoplasmáticas literalmente se meten dentro de estos agujeros y entonces ya el extremo, ya en la otra célula, pues entonces ya van a estar en comunicación las dos células contiguas. Este tipo de comunicación es importantísimo para el transporte de nutrientes en la célula, para poder llevar todos los compuestos desde la raíz y subirlos hasta las hojas y viceversa, ¿verdad? Porque en las hojas se está llevando a cabo la fotosíntesis y llevar todos los compuestos nutritivos hacia el resto de la planta, pues entonces estos sistemas de comunicación que pues no deja de ser un problema, ¿verdad? Esta barrera que tienen las células vegetales, que es la pared celular, para poderse comunicar célula con célula. Por otro lado, tenemos los hemidesmosomas, que si se recuerdan los desmosomas que vimos allá anteriormente, aquí la diferencia va a ser que con los desmosomas estábamos viendo que se une célula con célula. Aquí con los hemidesmosomas vamos a tener acá la membrana celular. Aquí están las proteínas de anclaje que veíamos allá arriba también con los desmosomas. Y aquí la diferencia va a ser que la desmoplaquina, esta va a estar unida a tejidos extracelulares, que esto puede ser ya un tendón, un cartílago, el mismo hueso. Entonces, esa es la diferencia de los desmosomas con los hemidesmosomas. Bien, entonces, ya yéndonos a la configuración que van a tener los tejidos, vamos a entender que
En principio, nos interesa el metabolismo de un órgano específico, el que sea. Con lo que vamos a empezar a platicando ahora este semestre, decíamos, es con los riñones. Pues entonces, va a haber una cavidad en el riñón, o sea, en estas estructuras que vamos a estar viendo, pues vamos a ver un montón de canales, vamos a ver tubos, vamos a ver muchas estructuras en donde las células son asimétricas. Esto es, que van a tener una región apical, así le vamos a llamar a esta porción, tengámoslo presente porque me voy a estar refiriendo constantemente a la región apical de la célula y a la región basal de la célula. Entonces, la región apical va a ser la que da hacia la luz de un tubo, ¿sí? Y la región basal va a ser la que da hacia los tejidos contiguos a estas células que van a ser metabólicamente activas. Entonces tenemos una región apical y una región basal. ¿Y por qué hago un paréntesis en esta diferenciación? Y eso es porque las células van a tener un metabolismo de transporte muy distinto en la región apical que en la región basal. Y además, como veíamos en los distintos tipos de proteína, si esto fuera el intestino, por ejemplo, aquí en la región apical estarían todas las enzimas digestivas. Entonces aquí estaría pasando la leche y entonces acá se estaría digiriendo esa lactosa en sus monosacáridos constitutivos y después va a ocurrir la absorción aquí, pero además, ¿de qué me sirve absorberla si estas células no la pueden sacar? Pues entonces aquí va a haber otro metabolismo para poder sacar y llevarla al torrente sanguíneo. Pues entonces, hago hincapié en esta diferenciación de la porción apical de la porción basal de las células. Entonces, si vemos eso, en el riñón, que va a ser nuestro próximo tema, la región apical, esta va a tener un montón aquí así de filamentos. Y aquí en estos filamentos van a haber sistemas de transporte específicos. Aquí ya ven, por ejemplo, en este ejemplo, aquí tenemos una unión estrecha. ¿Eso qué nos está diciendo? Que todo lo que pase a la porción basal de las células tiene que pasar por el metabolismo celular y va a salir del otro lado. Puede ser como compuesto tal cual entró aquí por la parte apical, pero puede ser que aquí en la célula, como vamos a ver que hay muchos casos, se le acuñe un, un compuesto X para que lo pueda sacar, porque si no, no lo puede sacar. Aquí vamos a ver un término que me voy a referir en algunas oportunidades también, que es la región vasolateral, que sería aquí a los laditos, ¿verdad? En lugar de tenerlo así, tan definido como una región apical y una basal, pues vamos a tener aquí también una vasolateral, porque en el metabolismo de las células vamos a encontrar que hay reacciones de membrana que se dan exclusivamente en la porción basal y vamos a tener otras que se dan en la vasolateral. ¿Sí?
Entonces, aquí tenemos este esquema bastante simplificado en donde tenemos estas regiones apicales que lo que requiere aquí es estas microvellosidades porque se requiere aumentar la superficie de contacto para hacer eficiente la absorción y luego aquí vamos a estar teniendo una de dos. Puede ser que lo que se absorba se produzca algo distinto, que es lo que va a sacar, o otros compuestos que lo que se absorba lo va a sacar por la región basal tal cual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto que tenemos aquí es el típico esquema de la porción endotelial intestinal, en donde se recuerdan que vimos un montón de hormonas que funcionan a nivel del duodeno para cuando están llegando carbohidratos, entonces se cierra el píloro. Están llegando ácidos, grasas, se cierra el píloro. Están llegando proteínas, se cierra el píloro. Pues entonces estas son esas células endocrinas que cuando están llegando aquí los carbohidratos, entonces son identificados y entonces esta célula empieza a secretar las hormonas necesarias para cerrar el píloro o las hormonas necesarias para que se secreten las enzimas pancreáticas. Bien, bien, vamos a dejar esto por acá. ¿Hay alguna pregunta de esto? Todo lindísimo. Lick, tal vez en la otra clase podríamos empezar, que usted explique esto último de nuevo, así como una recapitulación para... Vale, Gracias. perfecto. Dígame, Gaby. Nada, solo que todo bien, gracias. Vale, perfecto. Feliz tarde. Ok, pues que pasen muy buena tarde, que estén muy bien. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.